y de Carlos Julio Ardila, y decirle que realmente para nosotros ha sido un honor poder celebrar esta reunión de la mano de su gobierno y especialmente de la Cancillería y de su canciller María Ángela Holguín y de Juan Mesa, que han trabajado enormemente para que esto fuera posible. Como decía usted, nos reunimos hoy en Cartagena para promover la conectividad y la integración de las Américas, dos condiciones que son indispensables para crecer no solamente en forma sostenible, sino en forma inclusiva. Y es que no hay duda de que esta es una década que va a ser decisiva para la América Latina y el Caribe. Ya nos recordaba el presidente Santos cómo los vientos económicos soplan a nuestro favor y cómo entonces estamos cosechando los frutos de más de 20 años de reformas económicas profundas e importantes. Y es que durante ese periodo pudimos no solamente derrotar la hiperinflación, duplicar el ingreso per cápita y también disminuir la pobreza a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Sus compras de manufacturas en los Estados Unidos en el último año son latinoamericanas. Cada vez más entonces los ojos del mundo están sobre nosotros, porque nos hemos venido convirtiendo en un mercado cada vez más estable y con un gran potencial, como lo recordara el presidente Santos. Históricamente, los latinoamericanos siempre mirábamos al norte. Allí encontrábamos las oportunidades, la innovación, las grandes empresas y también los capitales. Y los flujos migratorios y la fuga de cerebros seguían en esa misma dirección. Ahora, esas corrientes empiezan a cambiar y empiezan a cambiar hacia un curso distinto. Ya no se trata solamente de importar productos terminados o de adaptar tecnologías que vienen desde afuera. De manera creciente, una segunda generación de empresas multilatinas, medianas y pequeñas, están mostrando su capacidad de operar con éxito en otras partes del mundo. Muchísimos latinoamericanos que apostaron al éxito en el norte lo están encontrando hoy en sus propios países. Decenas de miles de profesionales norteamericanos, europeos y asiáticos quieren trabajar en esta parte del mundo. Es entonces un muy buen momento para la América Latina. Y hoy nos encontramos en un punto de inflexión, el tipping point que nos hablaba el presidente Santos, porque el eje de la economía mundial empieza a cambiar. Si el Producto Regional Bruto de Latinoamérica sigue creciendo a una tasa promedio del 4.8%, un nivel de paso muy próximo al que tuvimos en la última década, podríamos duplicar nuestro ingreso per cápita de aquí al año 2030. Y los pobres serían tan solo el 10% de la población total. Y el 75% de nuestro continente haría entonces parte de una muy vibrante nueva clase media. Es entonces una generación en la que habría más de 500 millones de personas con mayores posibilidades de consumo y una mejor calidad de vida. Como lo dijera Robert Kennedy, el futuro no es un regalo, es una conquista. Y el primer paso para conquistar esa conquista es justamente conectarnos. Conectarnos más, aumentando el comercio intrarregional a través de las llamadas cadenas de valor. Conectarnos mejor, extendiendo la red de comunicaciones e infraestructura, sobre todo a las zonas más distantes. Y conectarnos equitativamente
ofreciendo servicios y productos a la llamada base de la pirámide social y convirtiéndola en protagonista del progreso. Primero, el comercio regional. En los últimos años hemos incrementado el comercio intrarregional, que hoy suma más de 180.000 millones de dólares. Sin embargo, este monto solo representa el 19% de nuestras transacciones externas totales. Esto es bajo cuando se le compara con el Asia, donde el 48% del comercio se efectúa dentro de esa región, o de Europa, que tiene cerca de un 54% de su intercambio entre sus economías. En el BID nosotros calculamos que nuestro comercio intrarregional se debe poder duplicar en tan solo una década, lo cual tendría un enorme impacto sobre la creación de empleos, especialmente para los millones de jóvenes que cada día entran y cada año a la fuerza laboral. Por ejemplo, gracias al incremento de los salarios reales, millones de latinoamericanos están empezando a viajar en avión por primera vez. Se calcula que en los próximos 20 años las aerolíneas de la América Latina van a adquirir más de 2.500 nuevos aviones. Eso representa una enorme oportunidad para empresas como Embraer, que hoy fabrica aviones, como sabemos, en Brasil, pero también en la China, para la canadiense Bombardier, que tiene una fábrica en Querétaro, en México, y para Boeing, que ya compra componentes de los llamados clústeres aeroespaciales también en México. Estas son las cadenas de valor que tenemos que multiplicar. Segundo, podemos conectarnos mejor, aprovechando con inteligencia las nuevas tecnologías de la información. Recientemente, por ejemplo, la ciudad de Río de Janeiro inauguró un centro de operaciones para monitorear en tiempo real el tráfico, la seguridad y otros 26 datos de muchas de las agencias públicas. Este complejo debe servir para mejorar la calidad de vida de los cariocas y va a ser sin duda fundamental, no solo para la organización del Mundial de Fútbol en el año 2014, sino también para los Juegos Olímpicos del año 2016. La experiencia de Río puede aplicarse a muchas otras ciudades. Tenemos más de 500 centros urbanos en los que viven entre 100.000 y 2 millones de personas. Y estos están creciendo a tasas de hasta 2 y 3 veces superiores a las llamadas megaciudades. Pero muy pocos de sus habitantes tienen acceso a la infraestructura de banda ancha. Solo el 5% de la población tiene este tipo de conexión. Los analistas indican, por ejemplo, que un aumento del 10% de la penetración de banda ancha puede incrementar el PIB de una economía hasta en un 1.4%. Imaginemos entonces el impacto que tendría una expansión masiva en el acceso a la banda ancha y el estímulo que le daría a la innovación y a la creación de empresas en sectores como la educación y el comercio electrónico. Tercero, podemos conectarnos en forma mucho más efectiva con toda la población. Y aquí debemos apostar al futuro y llegar con infraestructura, con productos y servicios, no solo a la creciente clase media urbana, sino a aquellas poblaciones más remotas, a las familias que aspiran a tener movilidad social. Hoy, cuando el 90% de los latinoamericanos tienen teléfonos celulares, es posible dar servicios bancarios a la gente que nunca los ha tenido. Otras regiones del mundo ya entienden la necesidad de estar más y mejor conectados y avanzan cada vez más en esa dirección. Pero nosotros tenemos varias ventajas comparativas. Primero, a diferencia de otras economías emergentes, ya hemos completado el complicado proceso de urbanización. Es más, hoy casi 8 de cada 10 personas en esta región viven en ciudades que además ayudan a fomentar la conectividad. Segundo, hemos innovado en la creación de programas que promueven la inclusión social y la formación de capital humano, como es el caso del programa de oportunidades en México o Bolsa Familia en Brasil, o el caso de Familias en Acción aquí en Colombia. Los beneficiarios de estos programas deben mantener a sus hijos en la escuela y llevarlos al médico, asegurando que tengan mejores posibilidades en el futuro. Y tercero, somos la región con mayor biodiversidad del mundo, como lo recordaba el presidente Santos.
Con tan solo el 16% de la superficie del planeta, tenemos el 40% de la biodiversidad total. Este patrimonio podría entonces convertirse en nuevas fuentes de empleo y crecimiento si sabemos aprovecharlo de manera sostenible. Pero todas las ventajas que tenemos, la más importante es nuestra población joven, cuya edad promedio es de tan solo 27 años. Y son ellos los que van a construir el futuro y que cada vez están más conectados con el mundo. Por ejemplo, en Brasil, más del 86% de los usuarios de Internet están activos en las llamadas redes sociales. Y en comparación, en los Estados Unidos ese número es del 74%. Estos jóvenes entienden el fenómeno de la globalización y están, por supuesto, muy ansiosos de ser protagonistas de esta América Latina cada vez más exitosa. Sin embargo, tan solo el 40% de nuestros estudiantes termina la educación secundaria y 1 de cada 4 tiene deficiencias en comprensión de lectura. Hay entonces una desconexión entre la formación escolar y las habilidades que demanda el mercado laboral. El desempleo juvenil es cercano al 20%, pero muchas empresas no logran obtener mano de obra calificada. Aquí también el BID juega un papel clave como conector. Esta tarde, junto con 5 de las mayores empleadores de nuestra región, Arcos Dorados, Caterpillar, Cemex, Microsoft y Walmart, vamos a estar lanzando una nueva alianza entre el BID y la Federación Internacional de Jóvenes. Y durante la próxima década, esta iniciativa, que hemos llamado Nuevos Empleos y Oportunidades, debe servir para proveer servicios de capacitación, pasantías y empleos temporales a 1 millón de jóvenes. Y el objetivo es hacerlo en alianza con por lo menos 1.000 empresas regionales y multinacionales. Este es un ejemplo de la conectividad que nos hace falta, como lo es también Un Techo para mi País, una ONG que nació en Chile y que hoy se ha convertido en un movimiento hemisférico que opera en más de 19 países. Un Techo trabaja estrechamente con empresas del sector privado, incluso algunas de las empresas que hoy están en esta sala. Y esto ayuda a multiplicar el impacto de sus proyectos, sobre todo en los barrios marginales. Los gobiernos no podrán responder por sí solos, como nos decía el presidente Santos, a las inmensas necesidades y a las demandas de nuestros ciudadanos. Aquí necesitamos el conocimiento, la creatividad y el capital de empresas privadas como las que nos acompañan hoy. Y necesitamos el compromiso de todos y cada uno de ustedes. Esta será una década decisiva para las Américas. Como tal vez nunca antes en nuestra historia, hoy tenemos oportunidades concretas para acelerar la construcción de sociedades prósperas y justas. Y para lograrlo, insisto, necesitamos más y mejor conectividad. Conectividad como la que vemos aquí en Cartagena, esta bella ciudad anfitriona. Ya que Cartagena es un símbolo de integración con los mercados del mundo, como lo demuestra un puerto eficiente, moderno, que aplica la tecnología para reducir costos y agilizar transacciones. Es un modelo de alianzas público-privadas que construyen esa última milla de la infraestructura básica. Hoy la cobertura de agua potable y alcantarillado, por ejemplo, es prácticamente universal, gracias a una empresa de capital mixto, cuyas inversiones han beneficiado principalmente a los sectores de menores ingresos. Y por último, Cartagena es un emblema de la conectividad social y cultural. Aquí confluyen 3 culturas distintas: la de nuestros antepasados indígenas, la de los afrodescendientes y las de Europa. Y la fusión de esos conocimientos, las tradiciones y la creatividad de esas culturas, hizo de Cartagena un patrimonio de la humanidad, pero también nos dejó un ejemplo de cómo crear sociedades donde todos los ciudadanos son protagonistas en la construcción del futuro. Y fue justamente aquí en estas calles donde nuestro libertador Simón Bolívar hace ya 200 años hizo un histórico llamado a la integración. La unidad de nuestros pueblos, decía Bolívar, no es simple quimera de los hombres, sino un inexorable decreto del destino. De nosotros todos depende alcanzar ese destino. Si construimos esa conectividad más profunda y equitativa,
Abriremos así una época de crecimiento y productividad que le dará respuesta a los anhelos y a la esperanza de nuestra gente. Conectémonos entonces para prosperar. Muchas gracias.